Dice este otro cántico, sacado textualmente de la Biblia: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Salmo escrito por el rey David, una persona que tuvo que huir por más de 6 años, y el pastor estaba hablando el domingo pasado sobre eso. Un rey bueno, en aquel momento no era rey, una persona que tuvo que huir de un rey y de todo un ejército, escondido en las cuevas, perseguido por más de 6 años aproximadamente. Y este hombre, en uno de esos encuentros con Dios, escribe este salmo que dice: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Por qué? Y el canto continúa diciendo, y usted lo busca, el salmo textualmente dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Él. Fíjense que David no decía, porque yo soy una persona muy inteligente, muy capaz, muy fuerte. Él decía, porque tú, Señor, eres el que adiestras mis manos para la batalla. Por eso puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Tú eres escudo, tú eres la roca, eres la fuerza de mi salvación. Padre bueno que estás en los cielos, te adoramos, tú eres nuestro Dios. Bendice esta tarde y bendice a cada hermano presente, a José también. Y ponemos delante de ti tu palabra, no solamente para que la escuchemos, sino para que tu Espíritu Santo nos ayude a obedecerla. Gracias por Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día para darnos vida eterna. Y darnos tu paz. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno,
Bueno, hoy estamos a 9, ¿no? Hoy es día 9 de enero del 2022. Cuando empiezo un año nuevo, cuando tengo que hacer papeles, siempre tengo que fijarme porque pongo el año pasado. En la escuela me puse a hacer unos papeles y tuve que rectificar 2 o 3 hojas porque había puesto 2021. Y bueno, gracias a Dios que llegamos a un nuevo año. Después de pasar otro año más de luchas, dificultades y victorias y otras cosas, pero siempre con la ayuda de Dios. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Y Dios nos libra de todas nuestras aflicciones, y cuando estemos en el cielo, bueno, ya vamos a estar 100% libres. Y cada año las personas hacen sus resoluciones, a ver qué fue lo que no logré el año pasado, qué es lo que tengo que lograr este año, si tengo que perder 30 libras. A mí me hace falta perder 30 libras, pero hace varios años que estoy pensando en perder y no las pierdo. Hay personas que dicen, bueno, este año tengo que graduarme, este año tengo que hacer un curso, este año tengo que mejorar mi trabajo, este año tengo que hacer lo que sea, resoluciones que se ponen, las metas que se ponen las personas. Y voy a hablar de una resolución que Josué, el líder que sustituyó a Moisés, le presentó a los israelitas, que estaban ya terminando de cruzar el desierto y estaban conquistando la nueva tierra prometida en Canaán, una resolución. Y la resolución de la que voy a hablar aquí ahora no es para el 2022. Es una resolución que el cristiano, que el Hijo de Dios, tiene que hacer en su vida cada segundo de su vida, cada día, cada minuto. No es algo para el año, es algo para cada día hasta que estemos cara a cara con el Señor. Voy a estar leyendo en el libro de Josué, capítulo 24. Y en el libro de Josué, capítulo 24, las sociedades bíblicas en la Reina Valera del 60 pone el siguiente subtítulo: Discurso de despedida de Josué. Entonces dirá, bueno, ¿para dónde se iba Josué que se estaba despidiendo? No se iba para ningún lado. Simplemente que él sabía que ya el momento de su muerte ya estaba cerca. Y en este momento él estaba introduciendo a una generación joven, de gente jóvenes, la mayoría de ellos, a la tierra prometida. Estaban conquistando una tierra que Dios se las estaba dando. Estaban conquistando una tierra cuyos habitantes practicaban cosas muy feas, sobre todo la idolatría, adorar a los dioses, que sabemos que los dioses no existen. El único Dios que existe es Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios en 3 personas, y que todos los demás dioses que son el engaño de Satanás, el engaño de los demonios y nuestra mente, la mente humana que se deja engañar y cree y adora a esas deidades falsas. Pero ellos estaban a punto de conquistar esa tierra, o ya la habían comenzado a conquistar, y tenían que entrar a esa tierra, tenían que destruir todo lo que había en esa tierra, tenían que habitarla. Y Josué llama a esta generación a hacer una resolución. Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Capítulo 24 de Josué, discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel, sabemos que son 12 tribus, en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, es decir, a los líderes, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. Llamó a toda la gente importante y se presentaron delante de Dios. Josué en este momento estaba haciendo papel de profeta, él estaba representando a Dios delante del pueblo. Por eso dice aquí, se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová. Y a partir de aquí es Josué hablando, pero hablando lo que Dios dice. Por lo tanto es como si Dios fuera el que estuviera hablando. Así dice Jehová, Dios de Israel. Y empieza a refrescarle la memoria a estas personas. Y el cristiano y el ser humano, vamos a decir, el ser humano tiende a ser desmemoriado, y el cristiano también. ¿Desmemoriado de qué? A nosotros tenemos que acordarnos diariamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y quién es Satanás. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué nos dio? La salvación que no merecemos. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores que merecemos el infierno, pero por la misericordia y la gracia de Dios creímos en Cristo, quien nos sustituyó en la cruz para que nos sustituyó en el pecado. Nos sustituyó en el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, dejó su trono de gloria
vino al mundo en forma de hombre, vivió de una forma recta, sufrió en la cruz para sustituirnos. Allí donde teníamos que estar tú y yo, estuvo Jesús. Sin haber hecho nada malo, siendo justo, Él pagó por nuestros pecados. Y nosotros tenemos que acordarnos de eso. ¿Cómo fue que el Señor me llamó? ¿Cómo el Señor ha cambiado mi vida? ¿En qué cosas me ha ayudado el Señor? ¿Qué he aprendido yo del Señor y de su palabra? Esas cosas se nos olvidan. Y cuando esas cosas se nos olvidan, dejamos de ser agradecidos, cedemos más fácil a las tentaciones. Jehová Dios de Israel, de vuestros padres, repito el 2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, y aquí va a empezar a refrescar en la memoria esta generación. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y aquí se refiere al río Éufrates. Ya vamos a ver a qué padres se refieren aquí. Esto es Taré. Hay un señor allá en el pasado que se llama Taré, padre de Abraham. Abraham sí lo conocemos más. Y de Nacor. Y servían a dioses extraños. Quiere decir que en una tierra lejana, más allá del río Éufrates, había un hombre que se llamaba Taré, que tenía 2 hijos, Abraham y Nacor, y que ellos servían a dioses extraños. En otras palabras, ellos que eran gente como toda la gente alejada de Dios, que no conocían a Dios, que servían a otros dioses, ídolos de piedra, de oro, de madera, que tenían costumbres que no agradaban a Dios, y esa gente no sabían de Dios. Nada. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Aquí viene la elección soberana de Dios y su misericordia y su gracia. Taré, padre de Abraham y Nacor, gente enemiga de Dios, gente que no conocía a Dios, gente idólatra. ¿Y qué hizo Dios? Tomó a Abraham. ¿Por qué lo tomó? Dios es soberano. ¿Por qué usted está aquí en la iglesia adorando a Dios? Porque Dios lo quiso. De la misma forma que Dios tomó a Abraham, Él lo tomó a usted y lo trajo aquí. De otra forma usted estuviera fuera de aquí, ajeno a la vida de Dios, sin importarle a Dios, sin saber que hay una salvación en Cristo. Pero de la misma forma que Dios tomó a Abraham, Dios nos tomó a nosotros. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Él no tomó a Abraham porque Abraham fuera bueno, Él lo tomó porque Él quiso. Dios era el bueno. Y lo traje por toda la tierra de Canaán. Dios sacó a Abraham de una civilización desarrollada, lo llevó a otra civilización menos desarrollada, la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la de Isaac. Y Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de los 12 patriarcas que de ellos biológicamente desciende la nación de Israel. A Isaac di a Jacob y a Esaú, y a Esaú di el nombre de Seir. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Aquí está ahora Esaú y Jacob, hijos de Isaac. De entre estos dos, Dios escoge a uno, que fue Jacob. A Esaú lo dejó viviendo, le dio unas montañas, unas tierras para que la viviera. Pero para su plan especial, Él escogió a Jacob. A Jacob y a sus hijos, descendientes de Egipto. Él no escogió a Jacob y a sus hijos porque ellos eran buenos. Lo escogió por su gracia, por su soberanía, por su misericordia. Lea la Biblia, esto no era gente buena. Dios no los escogió a ellos porque ellos se los merecían. Dios los escogió a ellos porque Dios tuvo misericordia de ellos. No estamos aquí sentados en la iglesia porque somos gente buena, que se nos ocurrió la gran idea de venir a adorar a Dios. Estamos en la iglesia porque siendo malos, a Dios se le ocurrió la gran idea de salvarnos y de llamarnos a ser buenos como lo es Cristo. Dice, lea la Biblia y usted va a ver que estas personas de las que estamos hablando no eran buenas. Fueron buenos porque creyeron en Dios y ahí en ese proceso Dios los va cambiando y los declara buenos. Pero dice la Biblia que todos nacemos siendo pecadores y que por esa causa todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no podemos llegar a Dios si no es mediante Cristo. Dice, y yo envié a Moisés y a Aarón. Sigue la historia. Es importante conocer la historia. ¿Dónde estaba yo? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Quién soy ahora que conozco a Cristo? ¿Qué hizo Cristo? La historia esta que se está leyendo aquí no es la historia solamente de los israelitas que estaban escuchándola, es la historia nuestra. Nosotros somos a la descendencia espiritual de Abraham.
Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque de la genealogía de Abraham, ¿quién viene? Cristo. Cuando Dios se hizo hombre, cuando Cristo se hizo humano, lo hizo a través de ¿qué? De la familia de Abraham, de los israelitas. Dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Sigue refrescando la memoria. Cuando ustedes se fueron a Egipto a vivir, toda esa familia, que eran como alrededor de 70 personas, yo y Egipto vivieron bien en Egipto por un tiempo, pero después llegó un nuevo faraón, que ese faraón empezó a explotarlo por 400 años, y Dios hizo milagros en Egipto para destruir la nación de Egipto y hacer que los israelitas salieran libres al desierto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto. Ustedes son libres porque yo los liberé. Ustedes me tienen a mí como Dios porque yo los escogí. Es decir, están dándoles razones por las cuales ellos deben amar a Dios, deben estar agradecidos a Dios, razones por las cuales ellos pueden confiar en Dios, y nosotros también, con los ojos cerrados. Y en eso consiste la fe. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, sigue refrescando la memoria, más historia. Cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Estos son los niñitos, los hijos, los que están oyendo, estos son los hijos de esa gente, que esa gente murió en el desierto. Ellos no vieron eso. Y aquí le están refrescando: miren lo que Dios hizo por ustedes. Cuando Dios abrió el mar Rojo, ustedes pasaron por el mar Rojo, y cuando los egipcios intentaron pasar para atraparlos a ustedes, el mar se cerró. Dios hizo eso por ustedes. Ningún Dios en la mitología usted ve que hace nada bueno por los hombres. De hecho, los dioses en la mitología, todo lo que hacen son cosas malas, y hacen cosas conforme a los hombres, no conforme a Dios. Revisen los dioses de la mitología: el dios de la guerra, el dios del sexo, el dios de la tormenta. No existe nada como el Dios del amor, el Dios de la gracia, el Dios de la santidad, el Dios de la justicia. Ese solamente es nuestro Dios. Los demás dioses de la mitología, de las diferentes folclore y culturas, son creación de la mente del hombre, engañado por Satanás, y engañado porque se quiere dejar engañar. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, cosa que el Israel no tenía. Es decir, los egipcios tenían una superioridad militar. Y cuando ellos clamaron a Jehová, si los israelitas vieron a los egipcios tras de ellos, dijeron: Dios, ayúdanos. Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Y después estuviste muchos días en el desierto, y yo os introduje en la tierra de los amorreos. Dice que habitaban al otro lado del Jordán. El río Jordán también se abrió, igual que el mar Rojo, para que ellos pasaran. Dice: los cuales pelearon contra vosotros. Es decir, las tierras que ellos fueron a conquistar, por supuesto, fueron a defenderse, mas yo los entregué en vuestras manos. Los israelitas ganaron las victorias porque eran especialistas militares y tenían buen armamento. No, mas yo los entregué en vuestras manos. Todo lo que tenemos, material, espiritual, estudios, carreras, económico, Dios nos los da. Aunque usted ha dicho: no, yo lo sudé. Si lo sudaste, Dios te dio salud y capacidad para hacerlo. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Dice: y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. ¿Quién destruyó a esa gente enemiga? Los destruyó Dios, no los israelitas. Después se levantó Balac, hijo de Zippor. Este Balac, hijo de Zippor, es un rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, este era un profeta malo, para que os maldijese. Es decir, él alquila a un profeta, échale una maldición al pueblo de Israel, maldícelo, habla con Dios a ver si Dios los daña, si Dios los maldice. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Israel,
Cada vez que Balaam iba a consultar a Dios, Dios le decía, bendice al pueblo de Israel, habla bien del pueblo de Israel. Repetidamente. ¿Usted sabe lo que está haciendo Jesucristo ahora mismo delante de Dios? Intercediendo por nosotros, hablando bien de nosotros. Nosotros somos malos, pero Jesucristo le dice a Dios, Jesucristo Dios Hijo le dice a Dios Padre, yo viví una vida recta en la tierra, cumplí la ley por ellos, morí en la cruz por ellos, resucité por ellos. Por lo tanto, ahora ellos ya no son malos, ellos mediante la fe en mí llevan mi justicia, llevan mi expediente que es limpio. El expediente sucio de ellos, yo pagué por él en la cruz. Dice, por lo cual os bendije repetidamente. Y Cristo constantemente está delante de Dios Padre, diciendo que nosotros somos justos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Y diciendo que nosotros no vamos al infierno por lo que Él hizo. Y diciendo que nosotros somos hijos de Dios por lo que Él hizo. Y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, la gran ciudad con las grandes murallas indestructibles. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Y los amorreos y fereceos y cananeos y eteos, todos esos son grupos étnicos que vivían en esa zona. Y gergeseos y heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. No lo ganaron ustedes, bueno, yo Dios lo facilité. Y envié delante de vosotros tábanos, es decir, como si fueran moscas o mosquitos. Esto es simplemente un lenguaje figurado. Un lenguaje figurado para donde en este lenguaje Dios, como decir, yo destruí esas naciones delante de ustedes. Y envié delante de vosotros tábanos, dice, tábanos malos, envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Dios, de una forma literaria bonita, quiere decir que Él se encargó de destruir a los enemigos que estaban allí. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y Dios lo aclara constantemente, no fue por ti, por lo que tú hiciste, fue por lo que yo hice que tú pudiste ganar. Dice, y les di la tierra por la cual nada trabajasteis. Dios sigue recordándole cosas. La tierra que ustedes viven, la tierra que están poseyendo, ustedes no la trabajaron. Esa tierra ustedes no sudaron, no hicieron nada por ella, se las di yo. Y las ciudades que no edificaste, estas ciudades por donde caminan, estas calles por donde caminan, estas casas grandes donde están viviendo, ustedes no las fabricaron, ya yo se las di hechas. Eran de estos cananeos, de estos idólatras, yo se las entregué a ustedes. Y las ciudades que no edificaste y en las cuales morarás, o en las cuales moráis, estás viviendo en un lugar que tú no hiciste. Nosotros aquí tenemos que pagar el mortgage y eso, pero la casa que tenemos Dios nos la dio, porque como dije antes, Dios es el que nos da la fuerza para trabajar, nos da el empleo, nos da la sabiduría, pero además, la casa permanente nuestra como hijos de Dios, ¿dónde está? En los cielos. Allá arriba no vamos a pagar mortgage, allá arriba no vamos a fabricar, ni vamos a dar mantenimiento, porque el que pagó todo ese mortgage y toda esa casa para nosotros, ¿quién fue? Cristo, con su sangre, con su muerte en la cruz. Ya Él pagó. Y Cristo lo dijo, en casa de mi Padre muchas casas hay, muchas moradas, muchas mansiones. Yo un día vendré a recogerlos y a llevarlos conmigo. Si no fuera así, yo no les dijera esto. Así, tienen que creerme, dijo Jesús. De lo contrario, yo no les voy a decir algo que no voy a cumplir. Y tenemos que vivir por fe. Dice, y de las viñas y los olivares que no plantaste. Los israelitas hicieron sembrado, hicieron viña, hicieron trabajo. Pero cuando ellos llegaron allí, ellos comieron de lo que ya estaba sembrado, de lo que ya estaba hecho. Dice, ahora pues, entonces ve, es una historia que estos muchachos, la mayoría, ignoraban. Ellos estaban ignorantes completamente a esto. Y por eso Josué decía, me queda poco para mi muerte. Yo soy el líder espiritual de este pueblo. Yo soy el representante de Dios en este pueblo. Yo tengo que aclararle a estas personas la mente para que no sean desagradecidos, para que no sean equivocados, para que no pequen en contra de Dios, que los ha bendecido tanto. Ahora pues, después de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos decir nosotros, después de toda la salvación tan grande que Dios nos ha dado, ahora pues, teman a Jehová. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová. Otro día en la clase de jóvenes yo le decía, mire, usted puede ser una persona que puede tener doctorado en el college en una carrera de negocios o en una carrera de ingeniería o en ingeniería industrial o en medicina. Usted no puede ser un buen negociante, ni un buen vendedor, ni un buen médico, ni un buen abogado. Usted no puede ser un buen ingeniero, ni un buen profesor si usted está separado de Dios. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo va a ser? Porque los médicos no creen, muchos médicos que no creen en Cristo, muchos abogados no creen en Cristo, muchos ingenieros no creen en Cristo, muchos negociantes que prosperan no creen en Cristo. Bueno, si tú haces las cosas sin seguir las pautas de la Biblia, no estás haciendo las cosas como Dios manda. Y Dios dice en su palabra que Dios hizo que los sabios de este mundo fueran, ¿qué cosa? Tontos. Si usted es un psicólogo que no conoce a Cristo, ¿usted va a dar algún consejo que agrade a Dios o va a dar consejo conforme a las filosofías del mundo que son en contra de Cristo? Si usted es una persona de negocio que no conoce a Cristo o no le importa lo que dice la Biblia, va a hacer los negocios conforme a sus necesidades, a sus ambiciones o conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando tú vas a vender, medida justa, no robes. Que digas la verdad, que seas honesto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que hagas con los demás lo que tú, como a ti te gusta que hagan contigo. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vendería un carro un vendedor de un dealer que ame a su cliente como a sí mismo? Usted diría, no, se arruina. Muchos negocios se arruinarían, diría usted, muchos negocios se arruinarían si cumplen con la Biblia. ¿Usted cree que se van a arruinar? Humanamente parece. Pero dice la Biblia que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Una vez hubo una historia de un hombre que tenía un periódico y él hizo un compromiso con Dios de quitar de su periódico todo lo que él creyó que no agradara a Dios. Anuncios de peleas profesionales, anuncios de bebidas alcohólicas, anuncios de mujeres. No sé cómo terminó la historia. Pero al principio el periódico perdió venta, porque todo lo malo que había en el periódico es lo que la gente quería, todo lo que tenía que ver con el pecado, ¿no? Y así te das cuenta cómo es la mente de nosotros, de los humanos. Y usted diría, ¿qué es más riesgoso? ¿Perder mi economía o perder mi alma en el infierno? ¿Qué es más riesgoso? ¿Perder mi negocio o alejarme de Dios? ¿Dónde me la estoy jugando más? Jesús dijo, si un hombre gana todo el mundo y pierde su alma, no tiene nada. Si no, vaya a la historia del rico y del mendigo Lázaro. Al final de la historia, como el mendigo creyó, estaba en el cielo, y como el rico no creyó, estaba en el infierno. No es que ser rico sea un pecado, no tiene que ver con ser rico o ser pobre, pero es una ilustración que te da la palabra. No podemos hacer nada bueno. Yo no puedo ser un buen padre, aunque quiera mucho a mis hijos, si yo no oriento a mis hijos según la palabra de Dios. Una vez un amigo me dijo que su papá le daba un consejo, y yo estoy seguro que su padre lo amaba, pero era un padre que no conocía a Cristo. Y su padre le decía, mira, hijo mío, tú tienes a la esposa con la que tú estás casado, tienes que cuidarla, tienes que tratarla bien, tienes que mantenerla. Esa tú tienes que cuidarla. Las demás mujeres son para gozar la vida, para estar el rato, pero a la que está casada contigo es la que tienes que cuidar bien. Bueno, ¿cómo yo voy a cuidar bien a mi esposa teniendo otras? Cuando la Biblia dice que tengo que serle fiel a mi esposa. No es que el hombre no quería embarcar a su hijo, no quería dar un mal consejo, pero simplemente no tenía a Cristo. Y suponiendo nosotros mismos teniendo a Cristo, ¿cuántas veces tomamos decisiones y damos consejos y damos pasos sin Cristo? Sabiendo lo que está aquí, sabiendo que dice la Biblia, no mentirás, no harás fraude, perdona a tu hermano, no guardes el rencor.
pero nosotros somos cabezones. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle. No podemos servir a Dios si no lo hacemos conforme a su palabra. ¿De qué me sirve a mí pararme aquí adelante a predicarle a ustedes si yo tengo a alguien que no le perdono algo? Dice, no, pero que esa persona te dañó a ti, el que pecó fue ella. Y mi pecado es no perdonar. Porque todo lo malo que una persona me puede hacer no se compara a todo lo malo que yo diariamente hago en contra de Dios como hombre pecador. Y Cristo murió por mí, para perdonarme. Y cuando Cristo murió en la cruz, Cristo dijo, perdona a los padres, porque ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Temer a Jehová, a Dios hay que temerle. Él es Dios, Él nos ama, pero hay que temerle. Temer a Jehová, servirle con integridad, es decir, servirle completamente, sin reserva. Y en verdad, servirle de verdad, no por compromiso, no, servirle con amor. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Josué está diciendo ahora, teman a Jehová. Miren todo lo que le he dicho, todos los beneficios que Jehová le ha dado, que Cristo le ha dado. Teman a Jehová, sírvanle con integridad y voten los ídolos. ¿Por qué Josué estaba diciendo esto? Toda esa generación, posiblemente la mayoría, tenían en sus casas, ¿qué cosa? Ídolos. Ídolos que estoy seguro que le adoraban diariamente y le encendían velitas diariamente y solamente se acotaban de Dios cuando tenían problemas. Y usted dirá, no, pero yo no tengo ni siquiera ni una estampilla en mi billetera, en mi wallet de la Virgen. Ni eso tengo yo. ¿Ok? Todo aquello en lo que tú pones tu confianza, todo aquello en lo que tú pones tu amor y tu esperanza, primero que en Dios, es un ídolo. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero todo lo bueno en lo que tú amas más que a Dios o confías más que en Dios es un ídolo. Así que no solamente los pecados, y como he dicho otras veces, cada uno tiene que ver, bueno, cuáles son los ídolos, porque por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, yo tengo que vivir en santidad, yo tengo que amar a Dios. Ahora pues teme a Jehová, sírvele con integridad, con verdad, y quite de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y sirvan a Jehová. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, sí, porque hay gente que le parece mal, o hay gente que le parece bien servir a Jehová, pero hay cosas de la Biblia que prefieren como que hacérselos de la vista gorda y no verla. Si mal os parece servir a Jehová, hay veces que nos parece mal serle fiel a Dios, como que no nos conviene mucho, y de esto he hablado otras veces, pero es que la vida del cristiano es esa: obedezco, desobedezco, confío o no confío. ¿Te parece, si mal te parece servir a Jehová? Si yo me siento tentado a mentir, me estoy sintiendo tentado a no servir a Jehová, al contrario, a ir en contra de Jehová. Si yo tengo que engañar a alguien, que hacer algo por la izquierda, por un poquito por acá, por un poquito por allá, si tengo que hacer algo que no es transparente, si tengo que hacer algo que no es honesto, entonces estoy pensando, en ese momento estoy considerando que, como dice aquí, si mal os parece servir a Jehová, no me parece bien ahora servir a Jehová, no me conviene. No me conviene ser tan sincero con este cliente. Yo lo que tengo que hacer es vender el carro. Y por un ejemplo que pongo, no me conviene llamarle la atención a mi hijo y a mi hija por lo que están haciendo, porque ahora se van a poner molestos conmigo y quiero tener paz en la casa. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que repetir la ley y que hay que amonestar a los hijos. No me conviene dar mi brazo a torcer, porque a mí me hay que respetarme aquí, por lo tanto yo hay que pasar por encima de mi cadáver. No me conviene poner un texto bíblico en mi buró porque quizás me botan del trabajo. ¿Cuántas cosas nos pueden no convenir? ¿Cuántas cosas? O
pueden decir, bueno, no me conviene casarme con mi novia porque si después se rompe el matrimonio ella puede pedirme la mitad de la casa, cuando dice la Biblia que hay que estar casado. O no me conviene mencionar a Cristo en mis conversaciones porque me pueden rechazar. Una vez leí un libro y en ese libro me quedé pensando, porque el autor del libro habla de que en un momento de su vida le pidieron que diera una conferencia, pero como él era cristiano, dijeron, mira, necesitamos que des la conferencia sin mencionar a Dios ni a Cristo. Y él dio su conferencia muy bien hecha, sin mencionar a Cristo, y lo felicitaron por eso. Y me rasqué la cabeza y dije, bueno, lo hizo mal, lo hizo bien para los hombres, pero lo hizo mal para Dios. Y nosotros en cada momento, hay veces que es más riesgoso, hay veces que servir a Cristo es una burla, hay veces que te botan del trabajo, hay veces que te desprecian, hay veces que vas a la cárcel y hay veces que mueres. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice, no le tengas miedo al que puede destruir tu cuerpo, tenle más bien miedo al que puede destruir tu cuerpo y tu alma y echar ambos en el infierno, y ese es Dios. Tenle miedo a Dios. Y aquí está Josué poniendo al pueblo, les refresca la memoria, les dice que sirvan a Dios y les dice que dejen todo el pecado que hay en su vida, porque de la otra forma no pueden servir a Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan ahora. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces tenemos en la casa nuestros hijos, o nuestros amigos, o nuestros familiares, o un hermano de la iglesia incluso. Y le decimos, bueno, yo voy a obedecer a Dios en esto. Yo te enseñé la palabra. Si tú decides hacer lo contrario, ese es tu problema. Yo te avisé cuando venía el enemigo. Si tú sales desprevenido, es tu problema. Como una vez Dios le dijo a un profeta, háblale a mi pueblo, sé el atalaya, sé el guardia. Si viene el enemigo y tú le dices al pueblo, viene el guardia, y el pueblo no se viene le dices al pueblo, prepárense que viene el enemigo, y el pueblo no se alista para la batalla y para defenderse, ese es el problema de ellos. Pero si viene el enemigo y tú te quedas callado y el pueblo muere, ellos morirán por el pecado de ellos, pero tú vas a ser responsable por no avisarle. Y nosotros tenemos que avisarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos cuando vemos que no están bien en el Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, ahora el pueblo hablando, nunca tal acontezca. Bueno, ya estaba aconteciendo, ya hace rato que estaban en pecado. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ya lo habían hecho, ya lo estaban haciendo. Así somos nosotros. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Muchos cristianos vienen a la iglesia, Dios hace milagros en su vida, Dios les responde peticiones que parecen imposibles, para Dios no hay nada imposible. Se embullan en los caminos del Señor y viene un momento después que se olvidan de eso y se olvidan de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos al final? No lo sé. Dios se encargará de llamarlos si de verdad son hijos de Dios. Pero he visto cristianos decir, yo cuando empecé, bueno, no voy a decir cristiano, porque solo Dios lo sabe. He visto personas decir, estoy en la iglesia, estoy en Cristo ahora, y cuando yo doy un paso hacia adelante, nunca doy uno para atrás. Y después de decir eso, dan 20 pasos para atrás. Y son peor de lo que fueron. Tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Dice, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos. Sigue el pueblo ahora repitiendo lo que dijo Josué. Y al amorreo que habitaba en la tierra. Dice, nosotros pues también serviremos a Jehová, pues Él es nuestro Dios. Aquí está el pueblo, sí, vamos a servir a Dios, todo el mundo aquí. Estaban embullados porque Josué está dando el discurso, vamos a servir a Dios. Y miren la respuesta que le da Josué. Parece contradictorio, pero es claro. Lo que va a pasar es lo siguiente. Imagínense que hay un niñito que dice, papá, yo quiero ser médico cuando sea grande. Bueno, estudia, no has hecho tu tarea. No, yo no quiero hacer mi tarea, pero quiero ser médico cuando sea grande. Pero estudia, ¿por qué no estás haciendo la tarea? No, papá, yo no quiero hacer tarea, lo que quiero es jugar y jugar.
¿Tú quieres ser médico, niño? Sí, papá, yo quiero ser médico. Pues nunca vas a ser médico. ¿Por qué? Bueno, porque no estás estudiando. Si no aprendes a leer, no puedes ir al college y después no puedes hacerte médico. Claro que no vas a ser médico nunca. Miren lo que pasa aquí. El pueblo acabó de decir aquí que ellos van a servir a Dios. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. No puedes. Date cuenta que no puedes. Nosotros no podemos servir a Dios si nos acomodamos a los pecaditos que nos gustan. A veces los pecados son como las camas, como los sofás, o como la camiseta más viejita que tenemos, que ya está moldada a nosotros, nos sentimos cómodos ahí, y es difícil dejarlo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de pedirle a Dios que nos enseñe nuestros pecados para dejarlo. Y a veces dejar el pecado que nos da un poco de placer duele. Vamos a extrañar ese pecadito. Dice la Biblia que es mejor sacar el ojo si tuvo ocasión de caer, y que vayas al cielo sin un ojo, y no que tu cuerpo entero sea echado al infierno. Y no estoy hablando de que usted va a perder la salvación por algún pecado que cometió. Lo que estoy diciendo es que perdemos mucha bendición y recogemos mucha amargura cuando no somos fieles a Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Vamos a servir a Jehová. Ustedes no pueden. Y así, porque Él es Dios santo. ¿Cómo tú vas a servir a un Dios santo con tu casa llena de ídolos? ¿Cómo tú vas a servir a un Dios santo si tú no has perdonado? ¿Cómo tú vas a servir a un Dios santo si el dinero es más, para ti el dinero es más importante que Dios? ¿Cómo tú vas a servir a un Dios santo si tu opinión es más importante que la humildad? ¿Cómo tú vas a servir a un Dios santo si tú hablas más de tu hermano? ¿Cómo tú vas a servir a un Dios santo si tú obedeces la Biblia según te convenga? No puedo hacerlo, no puedo servir a Dios así. Dice, y Dios es celoso, no le gusta que sirvas a otros dioses. Dice, no sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados, con decir, no los va a tolerar. Así como ustedes están, no pueden servir a Dios. Muchas veces uno quiere servir a Dios y tiene que revisarse porque como estamos, no podemos servir a Dios. Dice, si dejares a Jehová y si sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que lo ha hecho bien. Y usted dirá, ¡ay, qué malo es Dios! No, dice la Biblia que Dios disciplina a aquellos que Él tiene por hijo. Que si Dios no te disciplina es porque tú eres un hijo bastardo y no te ama. Pero si Él te da disciplina es porque Él te ama mucho. Así que cuando Dios nos discipline, denle gracia. Y empezando por mí. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová nuestro Dios serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y repite de nuevo, quitad pues ahora los dioses ajenos. ¿Qué pasa? Que todavía dicen que van a servir a Jehová, pero no he visto a nadie botar el primer ídolo. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Voy a ir un momento a Mateo, porque quiero que entiendan un poco aquí. Mateo 13:44. Esto es un ejemplo que todos ustedes conocen y un ejemplo de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Él pone dos ejemplos, entre otros muchos voy a mencionar dos. El tesoro escondido y la piedra de gran precio. Dice Jesús en el versículo 44 del capítulo 3 de Mateo. Además, el reino de los cielos, y el reino de los cielos no es, cuando decimos reino de los cielos siempre nos viene la Nueva Jerusalén, las calles de oro, no. El reino de los cielos es todo. Nuestra unión con Cristo, nuestra salvación, nuestra obediencia a Cristo, el amor de Dios por nosotros, nuestro amor a Dios, lo que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nuestra salvación, nuestra santidad, la santidad de Dios, todo. Dice, es nuestra relación con Dios mediante Cristo. Esto es el reino de los cielos, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿A cuánto les gustaría encontrarse un tesoro en el patio de la casa? Eso sería, si usted se encuentra un tesoro en el patio de la casa, lleno de oro. Qué fabuloso. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, el cual un hombre halla. Parece que hay un hombre que está trabajando en ese campo, el campo no es de él, está trabajando ahí. Y estaba arando con bueyes. Halla y lo esconde de nuevo. El hombre encontró el tesoro en el campo. Y dice, bueno, nadie sabe que hay un tesoro en este campo. Y lo escondió. El hombre abrió el tesoro y vio lo que había. Y vio que era maravilloso. Y gozoso. Mire lo primero ¿qué fue lo que le causó? Lo primero que le causó el tesoro, alegría. Nos causa Dios alegría. Estar unidos a Cristo nos causa alegría. Fíjate cómo es esto. Que cuando Pedro, no sé, creo que fue Pedro y Juan, lo humillaron y lo golpearon y lo llevaron ante el concilio por predicar a Cristo. ¿Cómo se sintieron ellos por haber sido maltratados por predicar a Cristo? Alegres y orgullosos. Fíjate a dónde llega la profundidad de esto. El cual un hombre halla el tesoro y lo esconde de nuevo. Y gozoso, mire, ¿está usted gozoso por ser hijo de Dios? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él vendió su casa, su cama, su silla, todo lo vendió. Se quedó sin nada, se quedó con la ropa que traía. Lo vendió todo, se deshizo de todo para comprar aquel campo. La unión con Cristo, la adoración a Cristo, la obediencia a Dios, el reino de los cielos, es un tesoro. Todo lo que hay en nuestras casas, ¿qué puede ser? Todo lo que para mí es importante y todos los pecados que tengo que dejar en mi vida. El hombre lo dice que lo vendió todo. Se quedó sin nada. Lo primero que tengo que vender, ¿a quién es? A mí mismo. Yo soy el primero que tengo que vender. Porque la Biblia es clara, tenemos que morir nosotros y dejar que Cristo vive en nosotros. Cuando yo sienta ira, Señor, toma mi control de mis emociones, ayúdame a tener dominio propio. Cuando yo siento orgullo, Señor, ayúdame a ser humilde. Cuando yo quiera hacer algún pecadito o acomodarme en el placer del pecado, Señor, ayúdame a odiar el pecado, a aborrecer. Ayúdame a decirme que no a mí y dejar de que tú seas el que actúes en mí. Ayúdame a parecerme a ti, a actuar como tú, a sentir como tú. Así que lo primero que tenemos que vender, ¿quién es? Nosotros mismos. Por ahí para allá puede poner todo lo demás. Tu carrera, tu negocio, tu trabajo. Y no estoy diciendo que el trabajo, la carrera y el negocio es pecado. No estoy diciendo eso. Porque la Biblia nos manda a negociar. La Biblia nos manda a trabajar. La Biblia nos manda a estudiar. La Biblia nos manda a luchar y a buscar la comida. Y a prosperar. La Biblia nos manda a hacer todas esas cosas. Dice la Biblia que no trabajen, que no coman. La Biblia nos manda a nosotros a esforzarnos. Pero la Biblia es clara. Todo eso que vamos a hacer es segundo o tercer lugar. ¿El primer lugar cuál es? Dios. Primero adoramos a Dios. En el Antiguo Testamento hay un momento en que, sabemos que en el Antiguo Testamento estaba con la ley de Moisés, que Dios le dijo a los israelitas: el sábado no trabajen, no hagan nada. El sábado dedíquenlo a ir a la sinagoga, a hacerme sacrificios, a alabarme, a pensar en mí. Eso se lo dijo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? El sábado era un día que parece que muchos comerciantes querían ir a la ciudad de Israel, a la ciudad de Jerusalén a vender. Y dicen, bueno, y era también un buen momento para salir a vender. Dice, bueno, si dejamos de vender y recibir a los comerciantes y de negociar el sábado, vamos a perder mucho, vamos a perder dinero, vamos a perder buena mercancía. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se hicieron lo de la vista gorda y el sábado dejaban abierta la puerta de la ciudad y se formaban las vendutas y los comercios y prosperaban económicamente. Ellos olvidaron de que ese día era el día de Dios. Ellos dijeron, bueno, no nos conviene adorar a Dios el sábado porque el sábado es una buena oportunidad para hacer negocios. Y Dios los llamó a contar. Por eso, y en muchas partes de la Biblia usted ve que, en alguna parte de la Biblia usted ve que Dios le dice, me dejaron a mí agua viva y se fueron a tomar agua de cisterna vacía.
Y nosotros tenemos que decir cuáles son las cosas, los ídolos que hay que botar de mi vida, cuáles son las cosas que tengo que vender, empezando por mí mismo. Pues ahí estaban los israelitas, que no son diferentes a nosotros ni nosotros diferentes a ellos. El sábado dicen, oye, hoy no nos conviene adorar a Dios porque hoy es el día bueno para hacer business, para hacer negocio. Y el dinero es importante. Pues Dios es el dueño de la plata. Y tenemos que adorar a Dios. Ellos no tuvieron la suficiente fe para decir, Dios nos va a prosperar, aunque cojamos el mejor día de hacer negocio, lo cojamos para reposar nosotros y adorar a Dios. Dios es el dueño de la plata. Dios es el que te da y que te quita. Le hubiese ido mejor, Dios lo hubiese prosperado más, mucho más, si ellos hubiesen sido fieles, hubiesen tenido la fe. Primero el amor y la fe. Para decir, vamos a cerrar la ciudad, no vamos a hacer negocios ni trato con los negociantes. Dios se encargará de prosperarnos. Dios se encargará de bendecirnos. Dios se encargará de darnos lo que necesitamos. Dice la Biblia, no he visto justo que mendigue desamparado ni su descendencia mendigando pan. Luego en el versículo 45 Jesús sigue hablando para recalcar esta idea. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. No puede haber nada en nuestras vidas que sea más importante a Dios, que nos haga dudar si nos conviene o no obedecer a Dios. Nada en nuestras vidas. Voy a leerles rápidamente un pasaje de Hebreos. Aquí habla más específicamente de Jesucristo. El escritor de Hebreos quería dejar claro que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo tiene todo el poder y se le debe toda la autoridad, porque Dios dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosa es diligencia? Que le prestemos atención. Es necesario que le prestemos atención. Lo que estaba hablando Josué ahí, la juventud, la multitud que lo estaba escuchando, tenía que prestarle atención. Lo que se habla en las iglesias y lo que está en la Biblia, nosotros tenemos que prestarle atención. No oírlo ahí de pasada, ahí, qué sueño me da el predicador. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y mira que hay gente que se desliza hacia el pecado, se desliza hacia la tentación, se deslizan hacia la idolatría. Oye, a cada rato me encuentro cristianos, bueno, o personas que estaban en la iglesia evangélica y me dicen, no, ya yo me fui para otra secta, para otra religión. Bueno, esta gente no aprendieron Biblia, que fue lo que leyeron ellos. Tenemos que cuidarnos nosotros de no caer en eso. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, todas las profecías del Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el Antiguo Testamento e incluso al principio del Nuevo, hay muchos ejemplos de cómo Dios castiga la desobediencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto tiene dos partes. Una, la persona que no es cristiana, que no le importa el evangelio, venga o no venga a la iglesia, si no cree en Cristo, aunque crea que Dios está en el cielo y que Cristo es uno que está en el cielo, si no cree en Cristo y se entrega, si no cree que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios, esa persona se pierde. No prestó atención y se perdió. Pero el cristiano que está en la iglesia, que cree en Cristo como Salvador, pero no le presta atención a la ley de Cristo, mira que vamos a sufrir y que recogemos consecuencias de nuestros pecados y de nuestra desobediencia. Hace unos días, creo que fue Richard, me mandó un pensamiento. Fíjate tú. No me acuerdo bien cómo dice, pero se lo voy a decir con mis palabras. El pensamiento dice, el pez no puede vivir sin el agua y la planta no puede vivir sin la tierra. Si usted saca un pez del agua, el pez se muere, y si usted saca la planta, la arranca de raíz, ¿qué pasa? Se muere. Igualmente el hombre no puede vivir sin Dios. De hecho, cuando el hombre se separa de Dios en el Edén, por causa del pecado, el hombre muere. Aparece ahí la muerte física, espiritual y muerte eterna.
Entonces sigue el pensamiento, dice, usted saca al pez del agua, el pez se muere y el agua sigue siendo agua. Usted saca la planta de la tierra muere y la tierra sigue siendo tierra. Usted separa a Dios del hombre, el hombre se muere y la tierra, y Dios sigue siendo Dios. Si no hay opción. Nos alimentamos de Dios, necesitamos de Dios para todo. Y nuestra vida eterna depende de Cristo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de las consecuencias del pecado si no nos importa lo que dice Dios y si nos cuestionamos si nos convendrá obedecer a Dios? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, porque Cristo vino a la tierra, ese Dios que vino persona, Emmanuel, el niño Jesús, Dios con nosotros, no fue confirmada por los que oyeron. Cuando Cristo muere, resucita y va al cielo, después se quedan todos los discípulos, que eran los apóstoles, que empiezan a anunciar el Evangelio. Nosotros creímos ahora, y al que nosotros le digamos que crea y no oye, ¿qué está haciendo? Descuidando la salvación. Y el cristiano que usted le diga obedezca a Dios y no oye, si es un hijo de Dios no va a perder la salvación, pero va a sufrir mucho las consecuencias del pecado. Testificando a Dios, voy a repetir, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Muchos milagros hicieron los apóstoles, y aún así mucha gente creyó, pero mucha gente no creyó. Con señales y prodigios y diversos milagros y reparticiones del Espíritu Santo según su voluntad. Y miren lo que dice el texto 31 en Josué 24. Ya muere Josué en el texto 29 y en el texto 31 dice, y sirvió Israel a Jehová, si la gente sirvió a Jehová, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Esa generación que se le llamó la atención, esa generación que no creía en Dios, sabían de Dios pero no creían en Dios, sirvió a Dios hasta que los líderes murieron. Si usted brinca el libro de Jueces, que viene después, capítulo 2, se repite esta historia más breve. Se repite esta historia más breve, se repite la muerte de Josué. Y mire lo que pasa después. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No la conocían o porque esta generación que pasó no se las advirtió o porque se los advirtieron y ellos fueron desobedientes, que es también la otra posibilidad. Después que los hijos de Israel, después de esto, de que ya murió esta generación a la que Josué le llamó la atención y nació una nueva generación, después de esto los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó al final? Ellos descuidaron la salvación, ellos descuidaron su relación con Dios, ellos se desprendieron de Dios. Y después usted lea el libro de los Jueces para que usted vea cuántas consecuencias. Dios nunca abandonó a su pueblo, pero ellos recogían las consecuencias de zafarse de Dios. Ellos dejaron a Dios para servir a Baal y para servir a Astaret. Busquen después quién era Baal, quién era Astaret en la mitología de su pueblo. Dios de la guerra, Astaret y de la tormenta. Astaret era la dios del sexo, y los cultos que se le brindaban a esa gente eran orgías, y usted dice, bueno, pero y Astaret era considerada como una prostituta sagrada. Usted dice, bueno, pero ¿en qué mente cabe que una prostituta va a ser sagrada y que se le debe adoración? Bueno, cuando la mente humana está separada de Dios, cree y hace las estupideces más grandes del mundo, porque estar separado de Dios es igual que estar ebrio. Y estar con la mente unida a Cristo es igual que estar cuerdo. Y en Romano es claro, Romano dice que el hombre se envaneció en su sabiduría y Dios lo dejó que fuera atrás de cosas bien feas. ¿No quieres creer en mí? Bueno, destárrate. No importa quién seas, a dónde llegaste. ¿No quieres creer en Dios? Te destárrate. ¿Sigues insistiendo? Destárrate. Estamos aquí por la misericordia de Dios y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día
a sacar los ídolos como sólidos. Saquen los ídolos, que nos ayude cada día a sacar los pecados, que nos ayude cada día a venderlo todo. Desde el punto de vista espiritual estoy hablando, no se ponga ahora a vender la casa, va a decir que un predicador dijo que había que vender la casa. Sí, porque siempre hay de todo y hay gente para todo. Empezando por nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, por tal de agradar a Dios y por tal de recoger, como dijo Pablo, todo lo que para mí tenía valor lo doy por basura para ganar a aquel que murió por mí en la cruz, aquel que es Cristo. Oremos. Padre bueno,